Entonces, la grabación. Bueno, sean todas y todos bienvenidos, muy buenas noches para quienes se están conectando desde América Latina. Queremos darle la más especial bienvenida en nombre de Un Mundo Más Allá de la Guerra y de CEPAS, organizaciones que están trabajando en la preparación de este evento. Mi nombre es Gabriel Aguirre, yo soy organizador para América Latina y me acompaña también la compañera Yuma Ortiz, que también es coordinadora de CEPAS. El día de hoy vamos a estar realizando un webinar que tiene como nombre Bases Militares, un atentado a la soberanía y a la paz en Ecuador, un tema que nos ha ocupado recientemente en razón de la iniciativa presentada por el gobierno de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, de hacer una reforma constitucional para cambiar el artículo 5 de la Constitución y permitir expresamente el establecimiento de bases militares extranjeras en el Ecuador. El día de hoy tenemos el gran honor y el placer de contar con un panel de conferencistas y especialistas en el tema. Inicialmente tenemos al compañero Pedro Páez, ya vamos a hacer su presentación. También nos acompaña Miguel Ruiz y la compañera Gabriela Rivadeneira, quien nos ha hecho llegar un video, pero posteriormente presentaremos con detalle a cada uno de ellos. Les invitamos a quienes están conectando a que por favor puedan presentarse en el chat con su nombre, apellido, desde qué ciudad nos están acompañando, organización y para comentarios, reflexiones, sugerencias y preguntas que podamos nosotros compartir en este evento. Entonces, para dar inicio a esta actividad, queremos presentar al compañero Pedro Páez. Él es PhD en Economía por la Universidad de Texas. También fue exministro de Economía en el Ecuador, ex superintendente antimonopolios y expresidente de la Comisión Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera. Pero hermano, es un honor y un placer tenerte acá con nosotros, así que bienvenido y gracias por estar aquí en este evento. Muchas gracias. Muy apreciada la invitación. Un gran abrazo a toda la audiencia. Bueno, Pedro, puedes iniciar entonces ya con tu presentación. Bueno, sí, yo creo que es muy importante el ubicar el tema de las bases militares en el contexto de el declive de la hegemonía norteamericana, de la hegemonía anglo-sionista americana, para ser más exactos, y la creación de un nuevo orden militar para América Latina. Fundamental ubicar cuáles son las causas estructurales. Este no es un problema que se decide si ganaba Kamala Harris o Trump. No cabe duda de que ahora pesan mucho más los matices individuales que en otras elecciones, pero no lo fundamental acá, lo determinante acá son las fuerzas estructurales que están llevando no solamente al declive de esa hegemonía, sino una crisis civilizatoria de Occidente y de la modernidad capitalista. Y el problema es que el patio trasero le toca llevarlas de perder, o sea, le toca lo peor. Nosotros hemos venido argumentando desde hace 15, 20 años este proceso de retorno a formas arcaicas de explotación, a formas arcaicas de dominación, a formas arcaicas de opresión que obligaban a un proceso de periferización, de semiperiferización de países del centro, lo que hemos llamado la latinoamericanización de Europa Occidental, pero también en el gradiente del proceso de subdesarrollo, del proceso de dependencia y de sometimiento imperial, el pasar a América Latina a formas más degradadas de explotación como serían las africanas. Entonces tenemos una latinoamericanización de Europa Occidental, de sus socios íntimos de Europa Occidental, que se está comprobando ahorita, y la africanización de América Latina en momentos que por otro lado tienen una situación muy prometedora, digamos, en términos de que parece que al contrario en África los pueblos y las élites también africanas están despertando con procesos distintos, con procesos contradictorios, pero un proceso que más bien contrasta con la decadencia de las élites en América Latina en el proceso de reestructuración que implica esta puesta en vereda del patio trasero como parte de la desesperación hegemónica, como parte de este declive estructural y de la descomposición civilizatoria que le corresponde a este eje
anglo-sionista americana. Rápidamente, yo quisiera ubicar, ¿no es cierto?, que el corazón de esto, sin caer en el economicismo, el corazón de esto tiene que ver con el paradójico éxito productivista del propio capital que produce con esta cuarta revolución industrial, con esta nueva revolución científico-tecnológica, un proceso incesante de innovaciones disruptivas que se vienen prácticamente desde los años 60 y que ahora están desembocando a un proceso mucho más digamos, elevado y cualitativamente distinto de desarrollo de las fuerzas productivas. Yo creo que es crucial entender que esta paradoja, ¿no? Que el capitalismo está generando demasiada mercancía, un proceso de sobreproducción de capitales, de sobreproducción de mercancías, en su éxito productivista está inundando al mundo de mercancías demasiado baratas para las exigencias de rentabilidad monopólica y que les ha ido llevando justamente a transformar estos gradientes de explotación imperial hacia otras partes del mundo donde los salarios son menores, lo cual les ha salido también, paradójicamente, por la culata el tiro porque ha significado la emergencia de otros poderes que disputan ahora en el plano de la competencia capitalista, de la competencia monopólica capitalista, en el plano manufacturero, pero que ha empujado a que el centro imperial vaya deslizándose a formas más ventajosas de obtener ganancias en la esfera de la circulación, sobre todo de la especulación, de la financiación especulativa. Esta hipertrofia parasitaria de la especulación ha llevado a niveles en los que va perdiendo la capacidad de vinculación con el proceso productivo subyacente, con lo cual hay un desmadre de los procesos de correspondencia dentro del propio capital, en la relación entre el capital financiero y el capital productivo, que han planteado serios condicionamientos, no solamente al tema de la sustentabilidad de la deuda y de todas las formas de estructuración sobre la estructuración, todas las formas de los derivados financieros, del shadow banking, de procesos de generación de reclamos sobre una riqueza generada que ya no tiene ningún compadecimiento con el desarrollo, con los flujos, con los ritmos de generación de plusvalor a repartirse. Y ese es un elemento crucial porque ahora ya está penetrando a niveles cualitativamente superiores en la medida en que están afectando las formas de definición de la propiedad privada. Es decir, la dinámica cada vez más acelerada en el mercado de valores, la dinámica cada vez más acelerada en las transformaciones institucionales del sistema financiero, del sistema monetario, que hasta ahora se venían convirtiendo si se quiere, en la casa de máquinas de esta capacidad del capitalismo de reinventarse a sí mismo, se ha convertido en lo contrario en la medida en que van perdiendo la pista de los derechos de propiedad que significan algo fundamental en términos del funcionamiento mismo del mercado, en el funcionamiento mismo de la generación y distribución de plusvalor de trabajo excedente. Es en ese marco que esta crisis estructural del capitalismo, crisis estructurales que ya en otras ocasiones han generado las guerras. Eso fue el verdadero motivo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión tiene un peso ontológico mucho más profundo en la medida en que el capital está destruyendo las bases históricas de su reproducción. Sí, por el lado de la correspondencia entre el capital financiero y el especulativo y el capital productivo, por un lado, por el lado de el deterioro de los derechos de propiedad privada consustanciales a la propia expansión del capital, pero también en términos de el desenvolvimiento del capitalismo histórico, es decir, el capitalismo realmente existente con todas las condiciones de la matriz histórica racializada eurocentrista o atlantista, ¿no es cierto?, que hasta ahora ha ido definiendo la disputa por la hegemonía en los distintos ciclos hegemónicos que vienen al menos desde la integración del mercado mundial hace 500 años. La transformación del centro de gravedad hacia Asia está definiendo una serie de elementos de declive civilizatorio muy graves, que, insisto, ante la pérdida de otros espacios de dominación, implican la urgente y desesperada necesidad de meter en vereda no solamente a los pueblos del patio trasero de la América Latina, sino también a las propias oligarquías.
Es decir, es un proceso de reestructuración de los espacios nacionales, es un proceso de reestructuración de los mecanismos de explotación y de reproducción de capital, pero también implica una transformación tremendamente dolorosa para las propias oligarquías que hasta ahora han venido ocupando, digamos, engranajes o, si ustedes quieren, bisagras de articulación al dominio imperial, de tremendo sometimiento político, ideológico y militar. Y es en ese marco, ¿no es cierto?, que es fundamental rápidamente, porque ya se me acaba el tiempo, ubicar 6 grandes vectores que los voy a nombrar no en orden de importancia, sino en orden de relevancia en el debate político, en el debate mediático y en los niveles de conciencia que van surgiendo en la gente. Yo creo que es muy importante el más o menos ubicarlos en esa perspectiva, pero entendiendo que es necesario reordenarlos desde una perspectiva más bien de profundidad ontológica, o sea, cuáles son las jerarquías ontológicas que están detrás de eso. Entonces, rápidamente voy a listarlo. En primer lugar, el tema de las bases militares. Este caso del Ecuador es como vamos a ver, ¿no es cierto?, conjuntamente con la cuestión del experimento económico aquí en Argentina, la vanguardia, el tubo de ensayo de una nueva ofensiva política que rápidamente va a intentar aplicarse en el resto de países de América Latina, en la medida en que el imperio pueda ir hincándole el diente, digamos, tanto por las condiciones de resistencia política como por las condiciones de ventajas económicas que eso plantea. Entonces, el tema de las bases militares acá, que puede ser que se lo niegue, ya vamos a ver por qué, porque ya se han ido considerando otros experimentos, otras cartas de triunfo de la nueva dominación imperial, de las nuevas formas de gestión geopolítica, que harían irrelevante el que se apruebe o no la concesión de las bases militares. Pero tiene que ser entendido en el marco del redespliegue de la cuarta flota por parte de Obama, que estuvo 56 años apagada, ¿no? La cuarta flota fue en los años 50 desactivada, y en el momento en que los gobiernos progresistas de la primera ola progre de América Latina, absolutamente empeñados de mantener buenas relaciones con los Estados Unidos, de negociación con los Estados Unidos, no había una actitud de confrontación como fueron episodios anteriores de los procesos de resistencia de América Latina en décadas previas, el caso de Centroamérica, el caso de Chile, el caso de Cuba, obviamente, el caso de Nicaragua. Ahora no, eran gobiernos que cumplían con todas las normas, digamos, de la democracia occidental y cristiana en condiciones de negociación permanente con los centros del imperio, y en ese contexto se plantea la reactivación de una nueva zona de guerra por parte del diseño militar de los Estados Unidos, que involucra directamente a América Latina como una amenaza a la estabilidad y a la seguridad de los Estados Unidos. Ya desde ahí empieza a ubicarse el asunto. Hay una cantidad de bases militares en el resto de América Latina, con el pretexto sobre todo de la guerra en contra de las drogas. Ya vamos a ver la importancia de esta situación, pero que no son tan relevantes en la medida en que hay una cantidad de bases supuestamente nacionales, bases militares nacionales. Por ejemplo, Mónica Bruckmann menciona 6 bases militares sobre las que ella hizo el estudio en el Perú, que son supuestamente peruanas, pero que son controladas, operadas por los Estados Unidos, pero a diferencia de las otras bases militares gringas en el mundo, aquí los costos y el personal, básicamente, el personal servicio lo tienen que ocupar personal peruano, personal de las Fuerzas Armadas peruanas. Es que ese es relativamente secundario el tema de las apariencias. Por eso yo insisto en la necesidad de este proceso de reordenación. Pero es fundamental entender que ya tienen, ¿no es cierto?, armado otro elemento que tiene que ver con una serie de cambios anticonstitucionales aquí en el Ecuador, que vienen dados por el gobierno de Moreno, el de Lazo y el de Noboa. En primer lugar, la arrogación del Senado americano con la aquiescencia tácita del gobierno de Moreno y de Lazo de una posibilidad unilateral de que el Senado de los Estados Unidos puede vetar no solamente leyes, sino también hasta contratos. Es decir, ya
poniendo en una situación al Ecuador en que ni siquiera tiene que ver con mecanismos de protectorado, sino de algo que no sé cuál sea la traducción al español, de suzerainty, ¿no? Es una forma colonial antigua, arcaica, que utilizaban las potencias, sobre todo occidentales, a finales del siglo XIX, tanto en África como en Asia. Entonces yo creo que es fundamental entender que hay un nuevo experimento jurídico con esta arrogación unilateral del derecho de veto por parte del Senado de los Estados Unidos sobre leyes y contratos ecuatorianos, primer punto, lo cual prácticamente pone, ¿no es cierto?, la soberanía que ya estaba mutilada por el plano de la dolarización, ¿no es cierto?, en un plano de absoluta, digamos, reducido a los mínimos. Pero si eso no fuera suficiente, a finales del año pasado se consolida o se perfecciona el SOFA, que complementa esta abrogación unilateral del veto con la declaración de impunidad a todo el personal norteamericano en todo el territorio nacional sin necesidad de tener bases. Y esto incluye no solamente la supuesta cooperación en el plano de seguridad, en el plano de la lucha contra las drogas, en el plano de la lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera, sino también a los contratistas. Y esto redefine, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver más tarde en lo que tiene que ver con los negocios ultramarinos, las rutas de las drogas, el comercio y lo que es más importante, el lavado. El tema, eh, 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 el tema de la nueva geopolítica de la circulación y blanqueo de capitales a través de la desregulación financiera, ¿no? Entonces, yo creo que es crucial entender este tema, ¿no es cierto? Porque inclusive si es que no es el tema de las bases militares, ya está instalado en el Ecuador y esto rápidamente puede propagarse para el resto de América Latina, un marco institucional y económico que garantiza, ¿no es cierto?, las condiciones no solamente de dominación, de sujeción imperial de nuestros territorios, sino que claramente evidencia la importancia estratégica que tiene para los Estados Unidos este proceso de destrucción económica que pone a su patio trasero, ya no en lo que fueron las asignaciones imperiales previas, por ejemplo, la política del buen vecino, la Alianza para el Progreso, la industrialización por importaciones, o el tema de la democracia y los derechos humanos de Carter. Ya todo eso es disfuncional para el imperio. Es fundamental ahora el ubicar a América Latina como un espacio de rentabilización de dos pilares fundamentales. El uno, el complejo industrial militar vinculado a Big Pharma y a la industria cultural Hollywood, y el otro, el tema de la especulación financiera. Es decir, la lógica de la especulación financiera no tiene que ver con el financiamiento monopólico del capital productivo monopólico, como podía haber sido en el pasado, sino es una deriva totalmente especulativa, como había mencionado hace un momentito, que tiene que ver con las características específicas de este patear la pelotita, ¿no es cierto?, a la tendencia descendiente de la tasa de ganancia, buscando otros campos de rentabilización fuera del costo hundido de la inversión productiva y en la esfera cada vez reinventada, recreada de la especulación, una especulación hiperparasitaria. Y en ese plano, el papel que le asignan al Ecuador, el papel que le asignan a América Latina en general, pero que empiezan con el Ecuador, empieza a constituirse ya desde la propia dolarización. Insisto, el plano monetario y financiero tienen ahora un papel de dominio militar, de dominio geoestratégico, mucho más importante que el plano de las armas, porque es la casa de máquinas de este proceso de reinvención global del capitalismo que se precipita a ritmos cada vez más acelerados en el marco de su propia crisis. Y, y es en ese plano, ¿no es cierto?, que ubicas estos dos grandes pilares, ¿no es cierto?, que replantean claramente cuál es el rol que tiene América Latina. El uno, el tema del lavado. Este sistema financiero, ¿no es cierto?, ya no puede operar sobre la base de la solvencia, sino que ya solamente, porque ya está esa situación perdida, es decir, la podredumbre del sistema financiero a nivel global ya mueve absolutamente el horizonte de reproducción de lo que sería de lo que era el cauce natural en términos de la solvencia, la capacidad de pagar capital e intereses, a un plano ya de desesperación y de seguir pateando nuevamente la pelotita, que es solamente el plano de la liquidez. Y es en ese plano de la liquidez que transacciones que parecerían
relativamente menores dentro de las magnitudes fundamentales de la reproducción del capital a nivel global, como son las remesas de los migrantes y lo que es más importante, el dinero de la droga que se hacen contante y sonante, o sea, un tipo de liquidez especial que en la pirámide invertida del sistema de pagos cumple un papel estratégico tremendamente delicado, el que exige la necesidad, el que exige la creación de espacios donde pueda operar de manera mucho más provechosa, articulada como un elemento de alimentación de liquidez al sistema global que, insisto, ya no puede responder en términos de solvencia y que solamente tiene que patear la pelotita en términos de liquidez. Por eso es que el tema de las drogas involucra la necesidad de profundizar en el marco del retorno al proteccionismo a nivel mundial por parte de los países del centro, en el marco de un proceso inclusive de recuperación de ciertos momentos de regulación prudencial en el plano financiero, para el caso de Dodd-Frank en los Estados Unidos y de la normativa europea, que tiene también sus correlatos en Japón y en los otros países del occidente global, como le llaman. En el caso de América Latina y en el caso específico del Ecuador, se hace un esfuerzo absolutamente extremista de desregulación financiera que lo involucra, ¿no es cierto?, con los peores casos de guaridas fiscales, con los peores casos de la banca offshore. Y esto está directamente vinculado con el otro gran pilar que tiene que ver con la zona de conflicto. Es decir, la única forma de rentabilizar el mercado del complejo industrial militar es evacuando inventarios. Y la forma de evacuar inventarios es creando conflictos de todo tipo, territoriales, fronterizos, secesionistas, étnicos, de todo tipo, ¿no? Y obviamente la guerra contra las drogas. El pretexto de las bases militares, ¿no es cierto?, que supuestamente venían a resolver el problema de la guerra contra las drogas, tienen una evidencia de décadas en México, en Colombia, en Perú, con bases militares, siguen siendo territorios controlados por las bandas narcotraficantes, pero lo que es más importante es que hay una evidencia cada vez más abrumadora de la vinculación, si no de todo el aparato estatal, pero sí de importantes segmentos del aparato estatal, del deep state de los propios Estados Unidos y obviamente de las empresas norteamericanas y de los bancos norteamericanos con el circuito global de la droga. Yo pongo solamente a consideración rápidamente, porque no hay más espacio, el tema de que la conexión de la mafia corsicana, de la mafia siciliana en las operaciones de la Segunda Guerra Mundial, y luego en las operaciones Gladio, en la represión a las posiciones progresistas dentro de las clases trabajadoras de Europa Occidental. El papel del tráfico de opio, del tráfico de droga, de heroína en el Extremo Oriente, en Indochina sobre todo, primero bajo recuperación del dominio colonial francés, luego bajo el sometimiento japonés, luego en la recuperación nuevamente de Francia y luego cuando le pasan la posta a los Estados Unidos, está totalmente documentada. El papel de Air American y de los bombardeos a Laos y Camboya no autorizados por el Congreso, directamente financiados por la CIA con el dinero de la droga. El tema del escándalo Irán-Contras con la creación, ¿no es cierto?, con la creación, la estructuración de los sistemas de carteles, no solamente en México, sino también en Colombia, y la nueva tecnología sobre la base de las avionetas, que es lo que le da, ¿no es cierto?, la primacía a Pablo Escobar Gaviria y que luego se traslada al caso de la logística que involucra el control de territorios como el caso del Ecuador. Pero el que es más importante tal vez, porque además está directamente vinculado con el tema de Ucrania, el seguimiento que debe hacerse a la incorporación de estructuras fundamentales de la Gestapo, cuando todavía los Estados Unidos estaban en guerra contra Alemania, que involucran, ¿no es cierto?, a redes terroristas muy profundamente adentrados en la Unión Soviética. Recuérdense que Stepan Bandera fue eliminado por un operativo de la KGB y del Mossad en 1960 en Múnich.
decir, clarita la cuestión. Pero lo que es más importante, porque eso, la idea de que Gehlen estuvo ubicando, ¿no es cierto? Que Gehlen fue un nazi, director de la Gestapo, que luego fue reciclado en la República Federal Alemana, pero que estaba directamente vinculado a la CIA. Y se suponía que era solamente el lado oriental de Europa, pero la evidencia mostraba, ¿no es cierto?, que también estuvieron vinculados al operativo Gladio, que estaba mencionado con el tema de las drogas. Pero en lo que no puede negarse en absoluto es el papel de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, que pasa a ser colaborador de los Estados Unidos en 1944, cuando los Estados Unidos todavía tenía absolutamente evidencia de que seguía en guerra supuestamente en contra de los nazis, y que es traído al corazón de América del Sur, se instala en Bolivia y Paraguay, y desde ahí, en asociación con grupos paramilitares, grupos de extrema derecha, incluyendo la importación de ustachas, o sea, nazis o ultranazis, tanto ucranianos como croatas, articula todo el tema del tráfico de drogas, como se probó en el caso de la dictadura de García Mesa en los años 80 en Bolivia, en las que aparecía vinculado al primo de García Mesa, ya todo el tema del capo de la droga. Es decir, que la operación Cóndor, la creación de los paramilitares, la articulación de toda la extrema derecha en América del Sur, al menos quedó totalmente documentado en torno a la vinculación con la droga del Deep State, de las agencias de inteligencia de los propios Estados Unidos. Y completo, estos elementos, ¿no es cierto?, muestran claramente con las evidencias que se han aparecido simultáneamente en Ecuador, en Colombia, en México, en España, sobre las ventas del software Pegasus por parte del Mossad, la vinculación de eso con Epstein, con Maxwell. Es decir, estamos hablando de gente muy vinculado con el sistema financiero, muy vinculado con el jet set del complejo industrial militar y de la industria cultural, que directamente están ligados a elementos de espionaje, elementos totalmente ilegales, tanto dentro de la normativa de cada país como de la normativa internacional, que plantean la directa intromisión del Deep State de los Estados Unidos y de Israel en el control no solamente de la seguridad de nuestros países, sino no solamente de la inseguridad de nuestros países, sino del propio quehacer político. Y como ya se me acaba el tiempo, simplemente menciono rápidamente que esto está vinculado con toda con el full spectrum dominance, ¿no es cierto? O sea, la dominación de espectro completo que involucran las operaciones psicológicas, y un papel fundamental para esto es el castigo a la población, es el proceso de desmoralización a la población que ya viene dado por los propios programas de ajuste con el Fondo Monetario Internacional, que ya viene dado por la penetración de las bandas criminales, la violencia desatada, la violencia y los despliegues de sadismo y crueldad desplegados por la conquista territorial y el ascenso, la escalada del narcotráfico en nuestros territorios, sino por un elemento además fundamental, y con esto acabo, que es el lawfare. Los distintos informes de Santa Fe desde los años 80 estuvieron marcando con investigaciones y movilizando a especialistas multidisciplinarios en el estudio de cuáles podrían ser los elementos que destruyan la moral de América Latina, de los pueblos la resistencia de América Latina, en torno a lo que se podría plantear con Spinoza las pasiones alegres. Pero desde 1922 hay otro tipo de estudios que, una vez que ya denostaron, no sé, gente como Bolívar o referentes como la teología de la liberación, como el Che, ¿no es cierto?, pasan a otro plano que ya es trabajar con el fomento de las pasiones tristes, como es el tema de la generación del odio y la articulación de lo que antes fue la penetración de las Fuerzas Armadas locales a través de la Escuela de las Américas, ProBrags, etcétera, etcétera. Ahora está complementada, no es que se ha olvidado lo anterior, pero está complementada con las escuelas para jueces y abogados que controlan todo el sistema judicial de América Latina en un proceso de eliminación mucho más eficaz para no crear mártires, ¿no es cierto? La eliminación mucho más eficaz de dirigentes progresistas a través del lawfare, lo cual, cuidado, cuidado, mucho cuidado, no está excluyendo la eventual eliminación física de dirigentes políticos y sociales, como ha quedado muy claro en el caso de Colombia. Entonces, estos 6 grandes vectores tienen que ser articulados en términos del entendimiento de este nuevo orden militar sobre América Latina, que requiere ser instalado, al menos desde cierta fracción
de los Estados Unidos que requiere ser rápidamente instalada en el patio trasero para permitir al eje angloamericano una reserva en su cambio de estrategia frente al ascenso, no solamente de los BRICS, sino lo que es más importante, la amenaza que significa las nuevas actuaciones militares no solamente militares, sino geopolíticas de Rusia, las nuevas formas de articulación de la diplomacia que está desactivando los otros conflictos, los otros arcos de conflicto con la depresión que significa para su mercado, para esos mercaderes de la muerte, ¿no es cierto? La depresión de sus mercados de armas y la necesidad de crear de crear las necesidades de crear los problemas para luego vender las soluciones. En ese contexto, ¿no es cierto? Sin excluir la posibilidad de que en efecto se constituya termine constituyéndose bases militares, no solamente en el continente, sino lo que es más importante, en las Galápagos, como punto de salida, digamos, punto más saliente en su conflicto con China, como ya lo fue la base militar durante la Segunda Guerra Mundial en contra del Japón, pero también vinculado a las rutas de la droga, a las rutas de la droga, es fundamental entender, ¿no es cierto?, que en la nueva estrategia para toda América Latina, iniciada aquí en el Ecuador, inclusive si esto no resulta, hay estos otros 5 vectores que están perfectamente engrasados, perfectamente planificados para contener de otra manera, con un gran espacio, digamos, de la necropolítica a los pueblos de América Latina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti por esa presentación, que hay que recordar que lleva el nombre de Declive Imperial y Nuevo Orden Militar en América Latina, y que además nos has hecho una radiografía de todo el contexto, cómo tiene implicaciones todo el tema de las bases militares, fundamentalmente conectado con un aspecto económico, y es precisamente eso por lo que queremos dar la bienvenida al siguiente conferencista, que es el compañero Miguel Ruiz. Él es sociólogo y latinoamericanista con doctorado en la UNAM. Actualmente es docente en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central de Ecuador. También es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas, donde coordina el grupo de investigación Economía, Poder y Capitalismo. Su presentación tiene por nombre Contención Norteamericana de China en América Latina. Miguel, hermano, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, los micrófonos y las cámaras son tuyas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludos, Yumax, saludos, Pedro. Yo voy a intentar dar continuidad al planteamiento de Pedro. Espero que resulte complementario. Voy a empezar justo un poco por donde él lo dejó, ¿no? El tema de China como el nuevo gran competidor estratégico de los Estados Unidos y cómo la irrupción de China en el escenario mundial le viene a complicar a los Estados Unidos, sus relaciones históricas que tenía con América Latina. Traigo unas diapositivas, denme un minuto para compartirles, por favor. ¿Me pueden confirmar si se están viendo? Perfecto, sí, la Sí, vemos. Ok, perfecto. Bueno, em, primero habría que decir que hasta hace no demasiado tiempo, hace unos 15 años, la presencia de China en América Latina no estaba en el radar de los Estados Unidos, o al menos no estaba, no les resultaba tan preocupante. Estaban más entretenidos y más ocupados con sus guerras permanentes en el Medio Oriente, pero poco a poco, los últimos años y particularmente durante el primer gobierno de Trump, las cosas comenzaron a cambiar. Los nuevos análisis que la inteligencia y la élite de poder norteamericana tenían de China les llevaron a tomar algunas decisiones porque comenzaron a ver algunos síntomas que les preocuparon para en respecto a la relativa manga ancha que tenían con nuestros países, ¿no? Con el subcontinente latinoamericano. ¿Qué fue lo que empezaron a notar que les metió ruido y comenzó a perturbarles? Primero que las relaciones económicas de China con América Latina
se fortalecieron en estos cuatro aspectos: comercio, financiamiento, inversión extranjera directa y proyectos de infraestructura. Remarco esto último porque es uno de los elementos que en los días que corren les preocupan más, y yo tengo la hipótesis, tengo la impresión de que una parte de las decisiones que están tomando en términos geopolíticos y militares particularmente tienen que ver con este último punto. Em, Muestro rápidamente unas gráficas de cómo ha evolucionado el comercio de China con América Latina, que ha ido a la alza. Todavía el primer socio comercial del continente son los Estados Unidos, pero durante los últimos años comienza a haber cierto tipo de declive, mientras que China va creciendo. Em, lo mismo con el tema de la inversión extranjera directa que tiene China. En los últimos 3 años asciende a 21.000 millones de dólares, principalmente en el sector de energía, minerales y minería, principalmente en América del Sur y, en el caso de México, en la industria automotriz. Y esto también va a ser motivo de diferendos y va a representar problemas para México en los próximos años, como vamos a hablar más adelante. Y este es tal vez el mayor dolor de cabeza ahora para los Estados Unidos: el crecimiento en infraestructura. En estos últimos 3 años, la infraestructura desarrollada por el gobierno chino, por sus empresas principalmente públicas en América Latina, asciende a 46.000 millones de dólares en el último trienio, sobre todo en energía, transportes y telecomunicaciones. Globalmente consideradas, estos proyectos de infraestructura de China de 2005 a la fecha rondan un poco más de 220 proyectos, con una inversión de 100.000 millones de dólares, que ha generado bastante empleo también. Y como vamos a ver más adelante, esta infraestructura está ligada a el proyecto de crecimiento de, como dice Enrique Dussel, hijo, al crecimiento de lo que podríamos llamar una globalización con características chinas, que sería diferente a una globalización con características estadounidenses. A diciembre del año pasado hay 146 países del mundo que se han sumado a la nueva ruta de la seda, One Belt, One Road. De América Latina, pues casi todos los países latinoamericanos le han entrado. Las excepciones más notables son de países grandes como México, Colombia y Brasil, pero incluso en Brasil las últimas semanas se ha estado discutiendo fuertemente si entraban o no a este proyecto. En general, podríamos decir que esta consolidación, este crecimiento de los lazos económicos, financieros, comerciales, tecnológicos entre China y América Latina le están representando preocupaciones a los Estados Unidos. Estas preocupaciones, como les decía, comienzan a convertirse en decisiones institucionales en los órganos de poder. Con Trump en el 2018, la Estrategia Nacional de Defensa ya definió por primera vez a China como un competidor estratégico, ¿sí? Algo que hace mucho tiempo los Estados Unidos no habían denominado a ningún país bajo esta categoría. Y las primeras acciones que emprendió el gobierno de Trump 1 fue mandar a Mike Pompeo, en ese entonces el secretario de Estado, a dar una gira por América Latina y comenzar a securitizar algunas de las relaciones económicas de China con nosotros. Principalmente lo que les preocupaba eran las inversiones de la 5G. En particular, intentaron por todos los medios posibles bloquear la presencia del gigante Huawei en la instalación de redes 5G en nuestro continente. Y acompañaron ese bloqueo con toda una campaña mediática que presentó a las empresas chinas como empresas supuestamente corruptas, a las cuales habría que sancionar, que representaban un peligro para nuestro continente. Las consecuencias inmediatas de esta gira de Mike Pompeo: se cayó la propuesta de fibra óptica que se iba a tender entre Chile y
y China presionaron muy fuertemente al gobierno de Bolsonaro para bloquear la entrada de Huawei a Brasil. Y de hecho eso fue infructuoso porque a pesar del alineamiento muy claro entre Bolsonaro y Trump, siguieron adelante con ese proyecto los brasileños. Se cayeron las ventas de Huawei en ese entonces, pero China logró a través de empresas más pequeñas, pero igualmente con tecnología de punta, comenzar a copar esa caída de ventas que había dejado en Huawei. Un poco más adelante, la estrategia de seguridad nacional ya con Biden en 2022 presenta a China como la principal amenaza en el continente. De hecho, hay muchos autores que sostienen que la política exterior de los Estados Unidos respecto al papel de China en América Latina fue una especie de trumpismo sin Trump, porque bajo la administración Biden no se hizo sino profundizar algunas de las estrategias y lineamientos que ya se habían definido por el gobierno de Trump. Textualmente, la Estrategia Nacional de Seguridad, que es la que está vigente hasta el día de hoy y que va a ser reformada durante los próximos meses, una vez que entre el gobierno de Trump 2, dice, ¿no? Para la gente que no cree que nosotros tenemos peso para los Estados Unidos, dice que ninguna región afecta más directamente a Estados Unidos y a su seguridad nacional que el hemisferio occidental. Esto, por supuesto, no es un invento de esta estrategia ni de Trump, sino que hace 200 años que la política norteamericana se rige bajo este principio. Si hay alguna región del planeta que les es absolutamente estratégica, es el continente americano. Y el énfasis de esta estrategia de seguridad nacional es protegerse ellos de injerencias y coacciones externas. China, Rusia e Irán, en ese orden. ¿Cómo? A través de lo que Pedro ya mencionó, la estrategia de disuasión integrada o el Full Spectrum Dominance, que intenta bajo todos los medios posibles, ¿no? Poder duro y poder blando, ideología, diplomacia, guerra, acuerdos militares, mantener a raya a China de este continente. En muchos sentidos es una especie de modernización del siglo XXI de la bicentenaria doctrina Monroe. Esto es definitivamente un paradigma neo-monroísta, ¿no? Si en algún momento quisieron mantener fuera al imperialismo europeo de nuestro continente, hoy quieren tener lejos a China y a Rusia de América Latina, porque les daña su planificación estratégica. Las líneas de acción ya en particular. Primero, hay una línea de carácter ideológico que es alertar a través de diferentes medios posibles, de la prensa, de la academia, de las ONGs que colaboran y representan a los intereses de los órganos de poder norteamericano sobre el peligro de China. Nuevamente se insistió mucho durante la última década, pero particularmente durante los últimos 5 o 6 años, que los latinoamericanos debíamos estar muy alertas frente a unas empresas chinas que eran corruptas, ineficientes, que iban a aprovechar el desarrollo de infraestructura y la inversión para espiarnos, empresas que además eran terribles desde el punto de vista ambiental, que violan derechos humanos y en fin que ponen en peligro la democracia, ¿no? Como si el propio capital norteamericano no fuera responsable justamente de estas cosas que supuestamente ahora se le atribuyen estricta y únicamente a los capitales chinos. Y la otra pata, digamos, es intentar por todos los medios posibles de fortalecer unos vínculos de cooperación que habían entrado en un proceso de relativa crisis, ¿no? Si bien ellos nunca se fueron de nuestro continente, incluso, como bien decía Pedro, de aquellos países con experiencias de gobiernos progresistas, sí es verdad que en diferentes ámbitos se debilitó bajo estas experiencias de los gobiernos posneoliberales el poder que históricamente habían tenido los Estados Unidos en la definición de las relaciones bilaterales. Se les pusieron algunos cotos
importantes que por supuesto no les gustaron y ahora están nuevamente intentando a través de cooperación para el desarrollo o cooperación en los ámbitos policíacos militares retomar ese control que estaba un poquito flojo. Algunos ideólogos de esta estrategia son militares, que también son los profesores en las academias de guerra en los Estados Unidos y particularmente son los titulares de las cátedras sobre estudios de América Latina. Les pongo aquí un ejemplo, no es el único, pero sí es una de las principales voces que está sirviendo como think tank de ideas al ejército norteamericano de cómo leer esta nueva coyuntura de la geopolítica mundial. Este militar, Robert Evan Ellis, que ha escrito un montón de libros sobre la relación entre China y América Latina, dice que si bien China no promueve regímenes autoritarios, al menos si no los promueve, digamos, los respalda, ¿no? Los respalda y hace negocios con ellos y que tienen que estar como muy cuidadosos de lo que pueda venir. Y pone ejemplos, ¿no? El lenguaje es muy decidor, pone ejemplos de cómo los chinos han vendido infraestructura como el EQ 911 al Ecuador, regímenes populistas, autoritarios, a Evo Morales, a, al gobierno venezolano, etcétera, ¿no? Y globalmente la lectura de Ellis y otros que están diseñando esta estrategia es que a lo que se están enfrentando ellos, su orden basado en reglas, como les gusta llamarse, es a un nuevo orden iliberal. ¿Sí? Así caracterizan a los gobiernos de Rusia, al gobierno de Cuba, al gobierno de China, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un llamado de atención para los supuestos gobiernos democráticos latinoamericanos que no entremos en negociaciones, en alianzas, en cooperaciones con ese orden iliberal que se está construyendo y que ellos claramente dicen que tienen en los BRICS y particularmente en China un pilar. Ese discurso no solo viene desde las academias, sino que también ha ido cobrando cuerpo, se ha ido haciendo carne, también, como dice Pedro, en otro de los grandes pilares de dominación continental, que es el Comando Sur. La anterior jefa del Comando Sur, Laura Richardson, lo dijo con toda claridad, ¿no? Les preocupa mucho esta nueva presencia de China en nuestro continente. Ahí está una cita textual. Dice, lo que más les preocupa es la inversión de los chinos en proyectos de infraestructura que ellos consideran críticos, ¿no? En el sentido de que estaban acostumbrados a que las empresas de ingeniería que tenían el cuasi monopolio del desarrollo de esa infraestructura durante buena parte del siglo XX eran precisamente empresas norteamericanas, ¿no? En puertos, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y ahora el argumento es que los chinos lo van a utilizar para actividades comerciales y militares malignas. Esta palabra maligna que nos remite al lenguaje de las cruzadas, de ese enfrentamiento entre un bien absoluto y un mal absoluto, es recurrente no solo en los discursos de los militares, sino está en los textos oficiales de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Desde otros espacios de poder, ¿no? Como el lobby de la ultraderecha norteamericana, representada, por ejemplo, por el que va a ser el futuro secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, quien propuso junto con el sindicado criminal Bob Menéndez la Ley de Estrategia de Seguridad del Hemisferio Occidental. La tenían ahí, no pasó en su momento y ahora la están resucitando y seguramente la van a intentar aprobar muy pronto y nuevamente el lenguaje es el mismo, ¿no? No hay mayor amenaza en nuestra región que la creciente intromisión de Rusia y China. Entonces, vemos cómo desde diferentes espacios de poder, el tema de China está omnipresente en el discurso de la élite de poder norteamericana. Y están perdiendo en muchos sentidos
le están perdiendo la batalla contra China. China, con su pragmatismo que le caracteriza, ha logrado entablar buenas relaciones de cooperación con gobiernos de todo el espectro político de nuestro continente, no importa si son progresistas, si no lo son, si están más a la derecha, si están más a la izquierda, por ejemplo, con el caso peruano, ¿no? Todos sabemos que la presidenta de Perú, pues, no tiene nada de izquierdista ni mucho menos, pero el pragmatismo chino está ofreciendo megaproyectos de desarrollo que le pueden beneficiar a las economías de nuestros países y a cambio Estados Unidos ahorita no tiene mucho que ofrecer. Así como dice Pedro, la época del buen vecino de Roosevelt o después de la Alianza del Progreso de Kennedy, pues son épocas pasadas, ¿no? En ese momento había, digamos, junto a la cooperación militar, también había programas de desarrollo de mayor escala que permitían al poder blando de Estados Unidos tener mucha mayor capacidad de ser recibido por las élites latinoamericanas. Hoy ofrecen trenes viejos, ¿no? Que valen muy poco frente a grandes proyectos de desarrollo como los que está promoviendo China en nuestro continente. ¿Qué es lo que sí nos pueden ofrecer? Y también Pedro lo mencionó. Realmente una de las poquitas ramas en donde los Estados Unidos siguen siendo competitivos y cada vez menos es en el tema del armamento. Entonces, hay que interpretar buena parte de los nuevos acuerdos de cooperación y seguridad justamente para el recambio de los fierros viejos que ellos tienen, que les tienen que dar alguna salida y que los están mandando a América Latina. Hoy todavía el 42% de la exportación mundial de armas pertenece a las empresas privadas de los Estados Unidos y muchos de nuestros países se abastecen en el mercado legal casi al 100% con armamento norteamericano. Pero a este armamento legal también está acompañado un tráfico ilegal de armas que además ha escalado en 120% durante los últimos 8 años, ¿no? Entonces, no creo que sea posible pensar la geopolítica militar norteamericana por fuera de la necesidad que tienen ellos de seguir fabricando conflictos de forma artificial para tener el pretexto ideal para poderse deshacer del exceso de armamento, tanto de las armas nuevas ligeras que trafican de forma ilegal, como del armamento pesado que le venden a los ejércitos de América Latina. Y ya para ir cerrando y hablar específicamente del Ecuador, lo que sostenemos, los que venimos dando seguimiento a esto, es que hay una unidad temporal y que los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa, los tres han tomado decisiones para reorientar radicalmente el periodo anterior, ¿no? El periodo anterior de la década que gobernó la Revolución Ciudadana, en donde se habían ganado espacios de soberanía frente a los Estados Unidos, que habían llevado al gobierno del Ecuador a tomar decisiones que molestaron abiertamente a las élites de poder y estos últimos años representarían como un cambio de 180 grados con la entrega de Julian Assange, el boicot a la UNASUR, el lawfare que ya mencionó Pedro, el alineamiento con la política de sanciones a Venezuela y de proscripción, digamos, del escenario radical, en fin. Es durante este periodo de estos tres gobiernos que regresa la USAID. Se establecen estos nuevos acuerdos de cooperación para modernizar el sector de justicia, estas escuelas de jueces de las que habla Pedro, para tomarse los órganos de justicia del país, la fiscalía, los tribunales, etcétera, etcétera, y bajo el pretexto del combate al narcotráfico, toda esta nueva serie de acuerdos de cooperación militar, como el SOFA que ya mencionó Pedro, que prácticamente es entregar
soberanía a gran escala, ¿no? A la presencia de los militares y de los contratistas, la utilización del aeropuerto de Galápagos, como decían, como aeropuerto natural, como le dijo un ex ministro de Defensa, y que probablemente, y yo en esto coincido con Pedro, no vayamos a ver en lo inmediato la instalación de una nueva base porque a través de todos estos mecanismos han ido ganando terreno, han ido ganando poder y es posible, es muy posible que sea una especie de bluff del gobierno de Noboa y que en realidad el tema de la base tenga que ver más con la agenda propia de cara a las elecciones y que los Estados Unidos no estén pensando en lo inmediato, al menos, eh, eh, llegar a gran escala, ¿no? E instalarse de forma permanente. Lo dijo Linda Fagan, por ejemplo, que estuvo por acá, la mandamás de la Guardia Costera de los Estados Unidos, estuvo en septiembre. Ella insiste en que no hay ese plan de la presencia permanente, pero lo que sí está, y no como plan, sino como realidad, es seguir desplegando y profundizar los acuerdos en entrenamiento militar, equipos, infraestructuras, operaciones conjuntas, etcétera. Por ejemplo, ¿no? También hace poco hubo entrega de unos 3 milloncitos de dólares para la compra de equipos militares, telecomunicaciones, infraestructura, que van a parar a manos del ejército de Ecuador. Es decir, estamos frente a un momento de subordinación de la doctrina, de disciplinamiento a través de los equipos militares y finalmente de unas reformas a los marcos legales que les permitirían en determinado caso, si la cosa se les pone muy complicada, por ejemplo, con los chinos, ¿no? Desplegar, ahora sí, no sabemos cuándo, pero esa posibilidad está abierta, desplegar con bastante impunidad sus tropas, sus dispositivos militares, y aprovechar de forma gratuita y prácticamente sin rendir cuentas a nadie instalaciones militares ecuatorianas, el espectro radioeléctrico, usar el territorio y además garantizar que cualquier tipo de abuso que pudieran cometer en territorio ecuatoriano no va a ser juzgado aquí, sino en cortes de los Estados Unidos, porque finalmente de eso se trata el SOFA. A las compañeras del observatorio de Lowfer, que están instalado allá en Argentina, han reconstruido a través del estudio minucioso de los documentos de cooperación, de asistencia en seguridad, cómo ha ido evolucionando esta cooperación durante los últimos años. Está clarísimo que fue con con el gobierno de Lazo que nuevamente comienza a fluir a raudales esta cooperación militar, ¿no? Y de hecho, la conclusión a la que llegaron las compañeras es que de toda América Latina durante los últimos 3 años, el país que más recibe asistencia en materia policíaca y militar para la seguridad es el Ecuador. Hace 20, 25 años, Ecuador había estado en segundo lugar detrás de Colombia. Luego, durante un buen tiempo, que grosso modo es el periodo que gobernó la RC, Ecuador prácticamente desaparece del top 5 de países que reciben cooperación militar y nuevamente con Biden, que corresponde justamente a los gobiernos últimos, ¿no? De Lenin Moreno, de Guillermo Lazo y bueno, ahora este primer y corto año de Noboa, pues Ecuador nuevamente se coloca en primer lugar como recepción de ayuda de los Estados Unidos. Bueno, también creo que ya me pasé unos 5 minutos del tiempo. Simplemente decir que coincido con Pedro que hoy el escenario de dominación es mucho más complejo. Por supuesto que no se descarta que en un futuro pueda haber presencia más evidente, más descarada,
pero por lo pronto, digamos, parece ser que no les es indispensable por lo que ya tienen, por lo que ya controlan, por la soberanía que el Ecuador ya les regaló durante estos últimos años. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Extraordinaria presentación. Agradecemos, por supuesto, todos los insumos y los elementos que en tu presentación que has realizado permiten complementar un poco lo que en la parte introductoria nos había ya señalado Pedro también en su brillante presentación. Y bueno, vamos entonces a darle paso a la presentación en video de la compañera Gabriela Rivadeneira. Ella se excusa por no poder estar con nosotros, pero bueno, actualmente se encuentra viajando, iba a coincidirle con el desarrollo de este evento. Sin embargo, nos ha hecho llegar su presentación. Hay que recordar que Gabriela fue expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, actualmente es directora y ejecutiva del Instituto para la Democracia de Eloy Alfaro, es militante política de la causa popular y progresista, comprometida con la igualdad, la lucha de las mujeres y la unidad de la patria grande. También es licenciada en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible por la Universidad Politécnica Salesiana, es cursante de la especialización de estudios contemporáneos de América Latina y Europa por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y tiene 2 diplomados superiores, uno en soberanía cultural y otro en economía política por Claxo. Además, ejerció durante 2 periodos consecutivos, 2013-2015 y 2015-2017, la presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador y además ejerció la presidencia alterna del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino. Fue concejala y vicealcaldesa de Otavalo, viceprefecta gobernadora de la provincia de Imbabura y asambleísta nacional. Actualmente está radicada en México, donde es asilada política, es formadora y capacitadora en política regional, en gobernanza e estructura del Estado, políticas de género, sociedades del cuidado, presupuestos y herramientas participativas. Además, escribe artículos y ensayos para publicaciones de análisis político regional. Entonces, vamos a hacer la presentación del video de Gabriela. Lo tenemos por acá. Voy a compartirlo y vamos a avanzar. Hola, un saludo muy especial a todas y todos. Gracias por la invitación, gracias a Un Mundo Más Allá de la Guerra y a la Coordinadora por la Paz, gracias a la compañera Yuma Ortiz, con la que he tenido la suerte y el fortunio de encontrarme un par de veces en encuentros regionales. Y pues, bueno, agradecer porque me parece que es fundamental en este momento de la historia del país y frente a lo que estamos viviendo como Ecuador, que este tipo de temas y otros temas que son profundos, que son estructurales, puedan entrar en debate. Yo creo que uno de los errores más profundos en los que hemos caído en los últimos años es vaciar el debate político, es no permitirnos tener justamente esos contradictores necesarios en la política para hacer pedagogía popular, para comprender de mejor manera por qué estamos situados en el momento particular de la realidad ecuatoriana y qué factores atraviesan esa realidad. Y eso solo podemos hacerlo desde el debate, desde la politización y desde la pedagogía popular. Por lo tanto, gracias por este espacio. Espero poder compartir con todas y todos ustedes muchos más espacios de reflexión y este que es un tema que en lo particular a mí me mueve mucho, que es un tema por lo que hemos hecho mucha vocería y activismo, no ahora, sino mucho antes incluso del proyecto de la Revolución Ciudadana en Ecuador, cuando todas y todos nos encontramos en las calles y en planteones en contra del TLC, en contra de la base militar y justamente cuando este activismo provocó que este sea uno de los temas centrales del debate sobre soberanía en la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008 por el pueblo ecuatoriano. Yo creo que fue uno de los logros significativos. Y como es un logro significativo, entonces quiere decir que traía consecuencias detrás de esto. Y las consecuencias son múltiples porque no fue solamente la decisión de poner un candado constitucional a la prohibición de tener establecimientos establecidos, bases militares y cooperación y acuerdos militares extranjeros en territorio ecuatoriano, fue un cúmulo de políticas de soberanía. Por ejemplo, el tema de ponernos cada uno en nuestro lugar. Recuerdo claramente cuando se realizó la expulsión de la embajadora de Estados Unidos en Ecuador y de la mano por la filtración justamente de cables a través de Wikileaks y esto de la mano con la salida del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la USAID, de poner además normativas claras para el tema de la cooperación internacional en territorio ecuatoriano. Es decir, marcamos una pauta muy potente a nivel regional.
Esto debe permitirnos entonces mirar un antes y un después de qué es lo que pasa con la cooperación militar y las bases militares. Y en nuestro ejemplo, el ejemplo ecuatoriano, yo creo que es el ejemplo claro que ha servido incluso para muchos análisis a nivel regional y que permite a países que han tenido un incremento significativo en temas de presencia militar norteamericana tomar también una alerta. Y es que la primera década del siglo XXI nosotros avanzamos con una corriente tan movilizadora, tan pasional, tan profunda de la política de nuestra región, que nos permitió plantear el único momento en nuestra historia en la que más integrados hemos estado. Y la integración de la región significó justamente mirar que teníamos otras potencialidades y que justamente era en unidad que podíamos entrar al mundo dentro de esos bloques geoeconómicos y geopolíticos. A raíz de eso, entonces, se fueron profundizando las tensiones entre el Ecuador y el gobierno entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, porque además esto no era casual. Digamos que estaban y ya venían planteando una nueva alternativa al formato financiero y a la nueva estructura financiera internacional desde los BRICS, desde las economías emergentes. Es decir, estaban cuestionando justamente que sigamos viviendo un mundo unipolar cuando había ya nuevas formas de relacionamiento y una multipolaridad dentro de esas relaciones. Eso está condensado ahora en los BRICS. Y acabamos de ver hace un par de semanas cómo los BRICS toman realmente una relevancia dentro de la geopolítica, pero sobre todo ya marcan algunas pautas económicas que ponen en jaque a este gran hegemón de la economía mundial y por supuesto al hegemón continental que es Estados Unidos. Y es que ya varios países que son parte del BRICS de acuerdos comerciales hacia China, Asia, Euroasia, con menor participación Europa, que sigue siendo un poco quien soporta las decisiones de Estados Unidos, especialmente en temas de conflictos bélicos, la cooperación sur-sur, etcétera. Se abren las posibilidades, muchos de esos países empiezan ahora ya a comercializar por fuera del dólar. Y esto significa entonces una amenaza real a esa arquitectura financiera internacional. Si a esto sumamos entonces que hay no solamente ya los países no alineados, sino que esto escala en el sentido de una alerta que estamos viviendo ahora de la posibilidad de una tercera guerra mundial provocada justamente por la OTAN, por mandato y designio del gobierno de los Estados Unidos, entonces estamos viviendo un momento de mucha tensión. ¿Esto qué pasa o qué reproduce justamente en América como continente? Y es que Estados Unidos, para mantener entonces esa competitividad, necesita de los recursos no solamente de materia prima, lo cual han estado acostumbrados históricamente del sur hacia el norte, sino además los recursos naturales. Tanto minas y petróleo se vuelve fundamental en el análisis económico y sobre todo hegemónico del continente. No por algo hemos escuchado varias veces a la ex presidenta del Comando Sur, Laura Richardson, el mencionar nuestros recursos, nuestro petróleo, nuestra agua, es decir, nuestros territorios. Y decirlo, expresarlo, significa entonces parte de ese simbolismo para la hegemonía, que además es replicada muy fácilmente por los medios de comunicación hegemónicos, cuyo rol es sostener el status quo del sistema. Por eso es que también poner los medios de comunicación en una línea y en un factor de análisis de lo que tiene que ver no solamente en lo que está pasando en el Ecuador en su integralidad, sino en temas de soberanía y sobre todo de cooperación internacional y de injerencia, se vuelve fundamental. Entonces, cuando nosotros vemos que esa línea simbólica, esa línea retórica y discursiva viene profundizándose durante los últimos años, entonces es que podemos comprender por qué el Ecuador en este momento y el gobierno de Daniel Noboa está planteando la reforma parcial a la Constitución para cambiar el artículo 5. Pero antes de adentrarme a esto, yo quiero hacer algunas puntualizaciones que nos permitan también entrar en este contexto. Me parece que uno de los temas que tenemos que revisar es, a ver, ¿qué pasa en los últimos años frente al retorno de gobiernos neoliberales en el Ecuador? Yo siempre digo que lo que hicimos en Ecuador y en la región de marcar justamente esta pauta de soberanía puso en jaque, y parte de esas represalias es justamente la guerra judicial que hemos vivido en varios países de la región. Yo digo, hay 3 dictaduras que deberían ser analizadas como tal,
de los últimos años, y esto entra a discusión, esto es una reflexión que la lanzo para la discusión. La primera dictadura, la dictadura militar de los 70 y de los 80, que fue nefasta, que se concretó y evidenció el tema del Plan Cóndor en el aniquilamiento físico de representantes de la izquierda de la región y particularmente del primer presidente socialista electo en las urnas, Salvador Allende, y muchos de otros presidentes de la región. En ese sentido, entonces, revisar que esa dictadura militar y el concepto de dictadura fundamental que manejamos para establecer esto es justamente la imposibilidad de los pueblos de elegir, decidir y de ser sometidos bajo una sola línea disciplinaria, entonces nos vuelven esa dictadura. En los 90 tenemos una dictadura económica financiera, marcada principalmente después del tema del capitalismo organizado o planificado de los 80, que en los 90 profundiza un tema de liberalización del mercado y con ello una injerencia mucho más fuerte del Fondo Monetario y del Banco Mundial en las agendas políticas de nuestros gobiernos en el sur del continente y principalmente del ONGismo, y esto de la mano con el aumento de las deudas externas. Cuando nosotros nos ponemos a ver los propios cuadros del Fondo Monetario Internacional, vemos entonces que es en los años 90 que se establece una nueva modalidad de incremento de la deuda externa de la que no hemos podido salir como países, y esto es tener más deuda para pagar deuda y para pagar bonos de la deuda. Y lo hemos vivido y lo vivimos en estos últimos años con más radicalidad. Vamos desde realidades más ligeras como la uruguaya, que aún teniendo deuda externa es la más baja de la región, hasta el caso extremo de la Argentina, que tiene, me parece, no sé, un 92% del Producto Interno Bruto sometido a pago de deuda externa. Ninguna economía puede sostenerse con una deuda externa que sobrepase la capacidad de decisión del gobierno del pago de la deuda social y de la deuda interna. De ahí entramos en crisis profundas. Pero entonces, eso también es una cadena que ha impedido que muchos de los gobiernos tomen decisiones soberanas frente a su economía. El Ecuador es el ejemplo claro en el tema de la renegociación de la deuda externa, es uno de los casos exitosos, por eso digo que vamos sumando causas para que en este momento estemos siendo nuevamente sometidos por el gobierno de los Estados Unidos. Y ahora, en pleno siglo XXI, que estamos viviendo una tercera dictadura, que es la guerra judicial, que es el aniquilamiento público y político, no solo de personas, sino de proyectos políticos que significan justamente trastocar ese status quo, trastocar esa posibilidad de transformación y sobre todo de soberanía. Dicho eso, entonces, ¿qué ha pasado en estos años para que se puedan ejecutar esas fases? Y yo no me voy a ir muy atrás, sino más bien más reciente para poner estos temas y algunos datos en contexto. Entra el presidente Lenín Moreno, que gana por la Revolución Ciudadana, que de manera inmediata da un giro a su política y a sus decisiones. Yo tengo dos fotografías en mi mente muy marcadas. La primera es justamente con los dueños y accionistas de los medios de comunicación corporativistas en su oficina de Carondelet, pidiéndoles que sean fiscalizadores del gobierno saliente y bajándose todo el contenido de la ley de comunicación que nos costó tanto debate y tanto trabajo realmente aprobarla en el Ecuador. Esto fue a la par con Argentina también, justo nuestras leyes de comunicación fueron discutidas y casi aprobadas a la par, Ecuador un poco antes que Argentina. Y la segunda fotografía es con los dueños y accionistas de la banca privada, donde dice esa frase célebre de que agradece que los que estaban ahí presentes no hayan votado por él, porque a los que está empezando a odiar es a los que votaron por él. Dos fotografías que marcan un giro de timón y una apuesta muy real a congratularse como buen vasallo con esa élite económica, política y sobre todo armando nuevamente los nexos con los Estados Unidos. El conflicto de enero del 2018 en Frontera Norte, donde terminan asesinados parte del personal del grupo El Comercio, que fue justamente una de las provocaciones más reales que se tuvo para que el gobierno de los Estados Unidos decida enviar cooperación militar y de inteligencia al Ecuador. Desde ese momento se justificó frente al conflicto de la frontera norte, la presencia militar norteamericana instalada en el Ecuador desde Carondelet. Desde ahí venimos entonces aumentando de poco a poco y justamente justificando y buscando herramientas desde los gobiernos que justifiquen esta injerencia y esta participación. Entonces tenemos el enero del 2018. Posterior
todo lo que veníamos observando justamente del tratamiento del aquel ministro de Defensa, del entonces ministro de Defensa, frente a la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. Ya se empieza a hablar nuevamente de la necesidad de entrar en acuerdo y que vuelva al Ecuador el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entra nuevamente la USAID y tenemos un embajador, perdón, de los Estados Unidos que prácticamente se convierte en un ministro de turismo, recorriendo el Ecuador, haciendo videos en todo el Ecuador y participando en todos los actos oficiales del gobierno. Esto tiene su cumbre en junio del 2019 con la visita al Ecuador del aquel entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, donde a puerta cerrada acuerdan ciertas cosas que fueron importantísimas para ellos y esa relación. La primera, la entrega de Julian Assange. Y cómo vemos que después justamente de esa reunión y esa injerencia de Mike Pence, pues prácticamente Ecuador se hace de la vista ciega y lo que permite es una primera ruptura al tratado de inviolabilidad de sedes diplomáticas en el exterior, que es permitir que policía británica entre a una embajada a territorio ecuatoriano a sacar a rastras a Julian Assange, que ventajosamente hoy ya lo vemos en libertad, pero que ha sido una campaña muy tortuosa y que hoy nos permite evidenciar cómo funciona justamente el sistema. En definitiva, acuerdan la entrega de Julian Assange, acuerdan la entrada oficial del Fondo Monetario Internacional con un nuevo crédito de cooperación directamente relacionado al tema de compra de armas. Esto no es casual, como bien sabemos, el principal presupuesto de los Estados Unidos de Norteamérica se basa en la empresa armamentística. Por lo tanto, la venta de armas, el sostenimiento de guerras, el sostenimiento de un genocidio como es la cooperación de Estados Unidos y las armas y misiles utilizados por el criminal y asesino Estado de Israel y el ejército sionista en contra del pueblo palestino es justamente parte de esa gran venta armamentística que tiene Estados Unidos en el mundo y que Ecuador no se salva porque justamente uno de los primeros acuerdos de financiamiento del Fondo Monetario Internacional fue para el acuerdo de compra de armas, municiones y equipamiento para las fuerzas policiales del Ecuador y en ese entonces. Otro de los puntos a tratar y que acordaron fue justamente que Ecuador entre a un grupo que se denominó The Venezuelans Meeting, que fuera justamente el encuentro de presidentes de ese entonces que se sumaron a la política de Estados Unidos de boicot y de bloqueo frente al gobierno de Venezuela. La entrega justamente y la formalización de las Islas Galápagos, una parte de la isla San Cristóbal en las Islas Galápagos, considerada como o declarada en ese entonces como portaaviones natural que fuera entregada a los Estados Unidos. Es decir, desde el junio del 2019 tenemos vuelos militares norteamericanos desde una base, sí, porque termina siendo una base militar no reconocida como tal, en las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad. Ante esto tiene mucha información y mucha teoría nuestro querido compañero eh, eh, Hugo Hidrobo, quien ha generado mucha teoría y mucho análisis de lo que pasó no solamente en Baltra, sino ahora lo que está pasando justamente en las Islas Galápagos con el tema de la presencia militar norteamericana. Entonces, que existe una base militar en Ecuador, ya la existe. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Es formalizarla, porque son parte de los acuerdos políticos. Esto ha ido en crecimiento. Es decir, no es que paró solamente o que fue el gobierno de Moreno el más entreguista que pudo haber. No, obviamente el Lazo tenía sus nexos fuertes, fortísimos con los Estados Unidos y especialmente con sus temas de intereses comerciales, regresaron las transnacionales, se permitió mayor impunidad, pero sobre todo se empieza a evidenciar que el abandono del Estado, que la desinstitucionalización acelerada que tiene el Ecuador provocada por estos discursos de odio, por estas actitudes de odio que tras de esos discursos de odio traen justamente una recomposición de las élites y de justamente del retorno del gobierno de los Estados Unidos a ingerir directamente la política ecuatoriana. Esto entonces evidencia que empezamos a tener un crecimiento exponencial del crimen organizado. Y esto trae nuevamente a colación, y hemos escuchado
a varios periodistas, a varios opinólogos, decir en los medios de comunicación y en entrevistas, es que esto es producto de haber sacado la base militar de Manta. Si tuviéramos la base militar de Manta, todo esto no pasaría. Bueno, vamos a datos específicos. Una de las cosas que quiero mencionar con absoluta claridad es que no solamente hubo usurpación de tierra, hubo violación de derechos humanos gravísimos. Hay un informe que lo presentaron, yo cometí el error, no sé, se quedó en el archivo de la Asamblea, no sé quién pueda tenerlo, tal vez María Ustacaña, alguien de la comisión de ese momento, pero en el debate de las bases militares se presentó un informe de violación de derechos humanos. Yo creo que deben estar en los archivos de la Asamblea, sería bueno pedirlos, ahora que hay la Comisión Especial de Tratamiento de la reforma parcial al artículo 5 de la Comisión, que lo preside además una gran y extraordinaria compañera, yo creo que de los pocos cuadros políticos ideológicos que tenemos en el Ecuador, Gisela Garzón, está al frente de esta comisión. Hay que buscar ese informe que está relacionado a la violación y vulneración de los derechos humanos provocados por militares norteamericanos alrededor de la base militar de Manta y todo lo que eso significó en temas de derechos humanos. Marco mucho esto porque además hoy mismo en el Ecuador, recordemos que ya hicieron una reforma legislativa justamente para dar inmunidad a las Fuerzas Armadas y principalmente a los militares extranjeros en territorio ecuatoriano. Es decir, nuevamente volvemos a la vieja política, es un retroceso de décadas y ahora pues hay impunidad e inmunidad frente al accionar de esas fuerzas militares que queda demostrado históricamente la alta vulneración de derechos humanos, de propiedades, de territorios, etcétera. En temas de seguridad, porque supuestamente la base militar se cimenta, o la idea de tener una base militar se cimenta sobre la necesidad de mejorar los indicadores de seguridad que ahora son alarmantes en el Ecuador al ser el país más violento e inseguro del continente. Entonces veamos en datos qué pasó. Tal vez ahí Pedro Páez tiene muchísimos datos, o Miguel, que puedan ser muchos más amplios de lo que yo voy a dar hoy brevemente. Pero lo que tenemos es que de 1999 al 2004 hubo un incremento de la tasa de homicidios que pasa del 15 en 1999 a 17.6 en el 2006, ¿ya? Es decir, una de las más altas, que varían entre 16.2 y 17.1 en el con presencia militar norteamericana. ¿Qué tenemos entonces? Una disminución significativa de la tasa de homicidios. Por ejemplo, para el 2010 la tasa era de 17.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero comenzó a bajar drásticamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana, llegando al 2007 a tener 5.8 por cada 100.000 habitantes en tasa de homicidios, lo que nos convirtió justamente en el segundo país más seguro del continente. Aquí hay unas tablas que me han compartido justamente, se las puedo enviar a través de Yuma, seguramente lo tienen ustedes ya en sus manos. Y una de las cosas más significativas es justamente el tema de esta baja de homicidios por cada 100.000 habitantes. 5.7 en el 2016, es decir, al finalizar la primera década. ¿Cuánto tenemos ahora? Pues realmente es alarmante, ¿no? Y así podemos ir revisando varios números. El incremento en el tema de la seguridad y la defensa durante 10 años fue mucho más significativa porque al no tener base militar norteamericana lo que hicimos fue fortalecer justamente el sistema de seguridad nacional. Eso permitió, además, porque no hay indicadores a ciencia cierta ni cifras que hayan indicado que con base militar en Manta hayamos bajado los indicadores de tráfico de drogas, y es que esto no iba a pasar y no va a pasar porque obviamente las bases militares y la cooperación militar está muy articulada a la DEA, y bien sabemos que donde hay DEA existe crecimiento de tráfico de drogas, estupefacientes, armas, etcétera, y eso lo podemos demostrar tanto en realidades como países como México como de Colombia. Es decir, realmente hay una articulación que permite que el sistema funcione
el sistema de la banca armamentística funcione, que el sistema del tráfico de drogas funcione. Y ahora, con la elección de Donald Trump, esto se va a empeorar un poco más, porque obviamente sabemos cuál es la política. Donald Trump lo ha dicho con total claridad, cuál va a ser su política dirigida hacia el sur, especialmente en países que tenemos grandes reservas y recursos naturales. Entonces, si queremos demostrar por temas de violación de derechos humanos, no conviene una base militar. Si queremos mencionar o hacer un comparativo de seguridad basado en tasa de homicidios, no va a mejorar con una base militar. Si creemos que el crimen organizado se va a detener por tener una base militar en el Ecuador, erróneo. El crimen organizado está tan avanzado y tan enraizado en el Ecuador, producto de ese desmantelamiento del Estado, que va a ser muy complejo, y vuelvo a los casos México y Colombia, para saber que eso necesita mucho más, necesita una política no solo de seguridad, sino también una política acompañada de una política social. En el mundo, la forma en la que se ha logrado evidenciar la disminución drástica de la inseguridad de un país es cuando crece la política social. ¿Por qué? Porque crecen y se mejoran las condiciones de vida, porque se tienen oportunidades, porque hoy en el Ecuador de Daniel Noboa, si un niño o un joven quiere salir adelante, lo más fácil es ceder ante la presión de las mafias territoriales que poder ir a una escuela en la que la deserción escolar ha sido tan abrumadora que realmente duele, porque no solamente están desmantelando la infraestructura educativa, sino la posibilidad de que las nuevas generaciones tengan oportunidades de educación. Y si eso lo traspolamos a las mujeres, a la necesidad de miles de mujeres en el Ecuador que tienen de llevar un pan a la mesa de su casa, a la mesa de sus hijos, entonces vamos a comprender cómo es que el crimen organizado ha crecido de manera tan rápida frente a la ausencia del Estado. Esto es una norma básica de la física, ningún espacio queda vacío. Si uno sale, otro lo va a ocupar. Y en este caso, lastimosamente, el Estado salió del territorio y por lo tanto esta avanzada del crimen organizado, que además tiene que ver también con el cambio del consumo del norte, es decir, Estados Unidos cambia el consumo de la cocaína por el fentanilo y eso hace que mucha de la producción de la cocaína que antes era comercializada desde el sur y que éramos país de tránsito de esa cocaína, hoy esa cocaína se quede en los países del sur y empieza a haber justamente un tema de competitividad territorial en la comercialización y en el consumo de esas sustancias estupefacientes. Esto no está pasando solamente en el Ecuador. Yo digo que hay que poner una atención, y esto tal vez sea una reflexión final que planteo, es justamente el que ahora estamos viendo que en varios países de la región, pasa en Chile, pasa en Perú, pasa en Bolivia, pasa en Brasil, pasa en Ecuador de manera mucho más abrupta, pero está pasando en la región un crecimiento del crimen organizado anclado justamente a las redes de narcotráfico. Y esto no es por los gobiernos de izquierda, esto ya lo vivimos en la Guerra Fría, recordemos por favor memoria. En la Guerra Fría fue justamente los Estados Unidos que implementó la política agresiva de bases militares y cooperación militar, basando en el aniquilamiento del ejemplo comunista, que eran los narcogobiernos, ¿no? Entonces, eso ya lo vivimos en la Guerra Fría, lo hemos vivido en varios momentos de la historia. Se vuelven a repetir y volvemos a caer y volvemos a creer en viejas tesis que nos implementan justamente para poder satanizar estos gobiernos. Hoy resulta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es narcoterrorista, Lula es narcoterrorista, Petro es narcoterrorista, Evo es narcoterrorista, Correa es narcoterrorista, es decir, esas retóricas comunicacionales ancladas a una realidad, porque hay un crecimiento del crimen organizado en los territorios de nuestra región, están acompañados por gobiernos de derecha, están involucrados gobiernos de derecha. No olvidemos que recientemente fue juzgado Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso, al cual se evidenció que tenía nexos con la mafia albanesa, y uno de los desastres o lo que permite profundizar la escalada de violencia en el Ecuador en los últimos años es que frente a los cárteles instalados en el Ecuador quería entrar la mafia albanesa, y ahí es donde hay un conflicto gravísimo. Entonces, compañeras y compañeros,
Creo que esto merece mucho más debate, creo que merece mucha más información. Creo que hay que estar claros que Estados Unidos es el único país en el mundo que mantiene más de 800 bases militares en diferentes territorios. 500 de ellas se encuentran en Centro y Suramérica, alrededor de los anillos de producción de recursos naturales. El bloqueo en Venezuela, más allá de lo que opinemos o no, de el presidente, que además es un presidente legítimamente electo, que ha sido reelecto legítimamente por su pueblo, es justamente porque tiene los mayores yacimientos petroleros del mundo. Los mayores yacimientos petroleros del mundo están en suelo venezolano. La triple alianza de litio. El litio ahora con Donald Trump, uno de los grandes ganadores de la política territorial es Elon Musk, y justamente él es el que va a marcar la política de injerencia sobre el tema del litio en la región. La guerra contra el Congo y la genocidio en el Congo es justamente por el Colcán, es decir, los recursos minerales están provocando que cada vez más tengamos anillos militares norteamericanos concentrados alrededor de esos recursos minerales. Y de esa no nos salvamos. Nuestro país y toda la frontera, todo el cordón andino, se encuentran las minas de oro, plata y cobre, que estamos en el top 10 de las minas del mundo. Y en la triple frontera, que se encuentra la mayor reserva de agua dulce del continente, y ya vemos cuántos países estamos en estrés hídrico justamente producto de la crisis climática. No quiero terminar de manera fatalista. Miramos el mundo y quienes somos humanistas, quienes tenemos hijos, hijas, quienes creemos profundamente en territorios de paz, en construcciones empáticas, solidarias, amorosas, que vuelvan justamente a pensar en ese prójimo, en el otro, en la otredad, sabemos y regresamos a ver y de pronto es difícil sostener las esperanzas, pero siempre hay salidas. Este espacio es una esperanza para esa reflexión, una esperanza para la rearticulación de activistas alrededor del tema de la paz. No nos basta con un decreto, con una solicitud presidencial que establece que lo que quieren hacer es que el artículo 5, que establece justamente el tema del candado de la prohibición de bases militares y cooperación extranjera, que el artículo 5 quede con la frase: el Ecuador es un territorio de paz. Esa es la propuesta de Noboa. ¿Quién escucha el Ecuador en un territorio de paz? Por supuesto. Todas y todos queremos que Ecuador sea un territorio de paz, pero jamás vamos a encontrar la paz con bases militares extranjeras, con injerencia militar. Jamás encontraremos la paz con un sistema neoliberal profundizado. Jamás encontraremos la paz con el capitalismo, jamás encontraremos la paz con el patriarcado. Y esto no es solamente eslogan, no es solamente consignas de una marcha, no es solamente lo que gritamos, es lo que creemos, porque nuestro principal enemigo, compañeras y compañeros, sigue siendo el sistema capitalista patriarcal, porque nuestro principal enemigo sigue siendo aquellos que defienden a las élites y que no se dan cuenta que los más perjudicados son las mayorías de nuestros pueblos. Por eso la empatía es necesaria. Y decirles que por eso agradezco, gracias Yumac, nuevamente por esta invitación. Creo que hay muchos temas por debatir. Insisto y termino diciendo tal vez con lo que abrí mi intervención: politizar, ciudadanizar y concientizar, a organizarnos y a movilizarnos. Les abrazo, compañeras y compañeros. Gracias, Pedro y Miguel. Seguramente ustedes pondrán mucho más contexto, muchos más datos a esto, pero en esto hay una vocación política firme, política ideológica, por supuesto, porque hoy estamos debatiendo entre políticas de la vida y políticas para la muerte. Y nosotras y nosotros siempre estaremos en el lado de la política y de las políticas para la vida. Abrazo a todas y todos. Bueno, muchísimas gracias a Gabriela, poderosa presentación que nos ha compartido el día de hoy, que bueno, viene a complementar las dos primeras presentaciones que también fueron impresionantes y muy significativas. Bueno, ya tenemos más de hora, 30 minutos de este evento, se nos ha hecho un poco largo, sin embargo no quisiéramos aún concluir sin permitirles tanto a Miguel como a Pedro que en un par de minutos nos puedan dar sus reflexiones finales. Posteriormente daríamos la palabra a Yuma Ortiz, coordinadora de CEPAS, también para que nos dé lectura
del comunicado tan importante que han tenido como organización con respecto a este evento. Entonces, bueno, los dejo en las reflexiones finales, Miguel y Pedro, 2 minutos cada uno. Adelante, Miguel. Gracias, Pedro, y gracias nuevamente al espacio también. Bueno, un saludo a Gabriela hasta allá, hasta México. Bueno, yo opino igual que Gabriela, me parece que no estamos inermes frente a este proceso. Ha avanzado mucho la derecha, han avanzado mucho los gobiernos oligárquicos y ha avanzado mucho en los últimos años los Estados Unidos en el proceso de socavamiento de la soberanía ecuatoriana. Sin embargo, tenemos una gran oportunidad de revertir este proceso. eh, una oportunidad, no es la única, pero sí es muy importante, es la que vamos a tener ahora en las elecciones de febrero. Yo creo particularmente que no hemos hecho aún el suficiente trabajo de pedagogía política para dejarle suficientemente claro al pueblo ecuatoriano que quienes nos están gobernando son personajes que no trabajan, digamos, para definitivamente para el pueblo ecuatoriano y ni siquiera para el conjunto de las clases dominantes del propio Ecuador. Muchas de las decisiones que se han tomado están siendo pues una traducción de las necesidades, de los intereses de los poderes hegemónicos, ¿no? Y particularmente los casos de Moreno, Lazo y Noboa nos muestran eh, que son los Estados Unidos los que están dirigiendo en muchos sentidos la agenda en estos momentos. Yo estoy particularmente preocupado por un asunto que creo que hay que meterle cabeza en las próximas semanas y meses. El gobierno de Novoa está a pique, está perdiendo mucha popularidad, y cada vez tiene menos credibilidad, no solo por el tema de los apagones, sino en conjunto por el desastre que ha significado este año. Veo con esperanza hasta cierto punto que Luisa González está subiendo, está bien, tiene posibilidades de ganar si las elecciones fueran transparentes y no hay un evento inesperado así tipo Villavicencio, que no necesariamente tiene que ser un asesinato, un magnicidio, pero la preocupación va por ahí, digamos, o sea, frente a una coyuntura en donde el campo popular, el polo progresista, tiene posibilidades reales de ganar por las buenas y con transparencia y con votos, hay que estar muy alertas de las contraofensivas que se pueden venir para cerrar ese camino. Em, digamos que el hecho que vaya a estar Trump ahí lo hace tal vez un poco más complicado. Yo también coincido con Pedro que no hay una diferencia profunda, pero no solo es Trump, es Marco Rubio, es Elon Musk. Entonces, puede ser que las decisiones de bloquear cualquier regreso de un proyecto progresista vayan a ser acompañadas eh, por políticas más duras que apelen a recursos que creíamos superados por fuera de la ley para torcer la voluntad popular. Siento que no estamos todavía vislumbrando ese escenario con todo el menú, digamos, todo el despliegue de artimañas que pueden desplegarse en estos últimos meses de campaña para robar un posible triunfo del proyecto progresista, antiimperialista que encarna Luisa González. Genial, muchas gracias, Miguel. Pedro, 2 minuticos. Sí, un par de comentarios para las preguntas de Gabriela y un hito para el Miguel. Aparte de mandarles un abrazo hacia la distancia. Gabriela preguntaba, hacía referencia a cuál es la efectividad de las bases militares. Bueno, el caso de Colombia es evidente, son décadas con presencia de bases militares y sigue siendo el primer productor mundial de coca. En el caso del Ecuador, hay un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado del 2023, que se llama cocaína, cocaína en inglés,
¿Qué te plantea clarito que en las narices de la base creció, fortaleció el Estados Unidos, la producción de opio, los talibanes, que anteriormente, ¿no es cierto?, durante los gobiernos progresistas, inclusive bajo la, la, el reinado de, de un personaje progresista, ya se lo tumben los militares, pues progresistas en Afganistán había desaparecido el cultivo de opio, llegó en los 20 años de ejercicio de ocupación militar de los Estados Unidos y sobre el 98% del opio mundial, y que no es posible detectar una plantación de amapola. Entonces, yo creo que es clarísimo ese primer punto, y que deberíamos aumentar a esos 7 que había mencionado yo, es el asunto de dejarle al Ecuador lisiado económicamente, que es parte de una guerra contra nuestros pueblos, una parte de una guerra de dominancia de espectro completo que incluye el asunto de mantener, de quebrar el espinazo de la resistencia moral de nuestros pueblos, que es el tema de la deuda externa. No solamente que en el Ecuador ya son datos que los oculta el Banco Central, pero que los están en la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Empezamos este año con 84.000 millones de dólares, acá, 84% del Producto Interno Bruto de deuda externa, y vamos a acabar este año con 92% del Producto Interno Bruto en deuda externa. Pero eso no es suficiente, y eso después de haber pagado más del 8% de acuerdo al presupuesto del Estado, de haber pagado capital e interés. En lugar de que se reduzca la deuda, está aumentando, lo cual muestra que ya esa es una deuda insostenible, que estamos endeudándonos para pagar la deuda. Pero no es suficiente eso, porque aparece un nuevo vector. Insisto, el Ecuador está siendo parte de esta experimentación social para destruir nuestras sociedades, porque aparte de esos 92% del Producto Interno Bruto, tenemos el 57% del Producto Interno Bruto en pasivos contingentes, es decir, en posibles pagos de los arbitrajes internacionales, los cuales han sido potenciados a partir precisamente de la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018 del gobierno de Lenín Moreno. Entonces yo creo que es muy importante, hace además obligatorios, no solamente que hace como una opción, sino que hace obligatorios los arbitrajes internacionales para favorecer a las empresas transnacionales. Y con respecto a lo que decía Miguel, yo coincido plenamente con una pequeña salvedad. Si los gobiernos progresistas no cumplen con las expectativas de los pueblos, si los gobiernos progresistas son solamente una versión maquillada, una versión con cara humana supuestamente de las políticas de ajuste, de las más políticas tradicionales, pues simplemente lo que estamos es pavimentando el camino para que la extrema derecha gane. Eso es lo que sucedió con Bolsonaro, es lo que está sucediendo con Milei, y es posiblemente, ¿no es cierto?, lo que pueda suceder en el resto de América Latina si no logramos constituir propuestas verdaderamente alternativas. Y nada de esto es posible si no hay una nueva arquitectura financiera y monetaria regional. Si es que no logramos, ¿no es cierto?, frente a estas políticas proteccionistas de los Estados Unidos, que no son la superación de la globalización neoliberal, sino la profundización de los intereses imperiales, unilaterales de los Estados Unidos, de sometimiento a nuestros pueblos, inclusive dentro de las propias reglas del capitalismo, que hacen imposible que nuestros países puedan sostener su balanza de pagos, que hacen imposible que se pueda sostener los equilibrios fiscales conforme a los temas que plantea el Fondo Monetario Internacional y la ortodoxia y la heterodoxia también macroeconómica. Es que mucho cuidado con estas contenidas en esa nueva arquitectura financiera regional, que son peligrosamente sencillos, como fue el sistema unitario de compensación regional, que inmediatamente podría abrir las puertas para que nuestros países puedan desempeñar al menos un espacio de negociación con las dos influencias que están en disputa ahorita. Si es que no se hace eso, simplemente vamos a ser avasallados, no solamente en el plano militar que estamos hablando ahorita, sino también en el plano económico. E insisto, ya no solamente
para someter a nuestros pueblos, sino también a nuestras oligarquías. Están matando el mercado interno para nuestras oligarquías. No hablemos en nombre del socialismo ni de la humanidad, sino del business. Mata deuda externa y a los arbitrajes internacionales, pero también están obligando a matar el mercado externo con las sanciones y la alineación en este proceso de mitosis mundial, en el que obligan a que no se venda a Rusia, no se venda a China. ¿A quién van a vender? ¿Cómo van a reproducirse? Y esta situación está obligando, porque es un sistema de sillas musicales en el que no va a alcanzar para todos, están obligando a que sean las posiciones más fascistas, las posiciones más represivas de la institucionalidad y de las oligarquías, la construcción de alternativas, como decía Gabriela, la construcción de alternativas que está planteando Miguel, tienen que trascender entonces el plano meramente electoral y tienen que razonar, tienen que alertarse urgentemente de que estas no son unas elecciones cualquiera, de que esta no es un proceso de negociación normal, de que estamos viendo tiempos extraordinarios con un grado de irreversibilidad enorme que pone en riesgo las condiciones de convivencia decentes en nuestros países. Muchas gracias, compañeros. Vale, muchísimas gracias, Pedro. Bueno, tuvimos algunas complicaciones con la señal de internet, pero el audio iba perfecto. Entonces, bueno, Yuma, para cerrar este evento, adelante. Más bien, querido Gabriel, más bien muchísimas gracias a World Vision, también a ustedes por sumar y sobre todo a nuestros queridos panelistas invitados, amigos que tienen todo un proceso de conciencia y sobre todo esa transmisión del conocimiento, pero sobre todo ese análisis tan claro que nos dan las herramientas para esa construcción y defender a nuestro país, defender los derechos como pueblos que tenemos y sobre todo los derechos soberanos. Yo para no alargarme, y por respeto al tiempo de todos, no me voy a permitir leer la nota de prensa, sino un poco informarles lo que hemos venido haciendo y queremos motivar a que todas las organizaciones del Ecuador y también a nivel regional puedan hacer una campaña, ¿verdad? Y juntarnos para no permitir esta violación al derecho constitucional, a la Constitución, a los derechos humanos, y como tan acertadamente han mencionado compañero Pedro, Miguel y nuestra querida amiga y compañera Gabriela Rivadeneira, muy clarito, de una orientación que nos aclarezca cuál es el mecanismo del juego de la política económica, de la política dentro del marco de la geopolítica mundial. Nosotros como CEPAS, como coordinadora por la paz, por la soberanía, la integración y la no injerencia, un movimiento social de derechos humanos, creemos y hemos creído importante y muy preocupados, exceder, ¿verdad? Tomar las iniciativas, primero hacer campañas que vamos a empezarlas a hacer con BioYoung World, justamente a partir a nivel nacional y regional. Uno, también este tipo de conversatorios, pero también aterrizar en territorio, hacia las organizaciones, hacia el pueblo, para que no sea convencido y no se creen imaginarios colectivos irreales que los gringos nos van a venir a salvar de la delincuencia y del narcotráfico, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, hemos puesto un comunicado, una corta petitoria hacia la Asamblea Nacional. Quiero agradecer rápidamente, puntualmente a la compañera asambleísta Esther Cuesta, quien nos ha abierto las puertas para ser escuchados y que también a través de ella, de su intermedio, pueda esta inquietud que tenemos y la preocupación y la oposición, por supuesto, a que se restauren las bases militares en nuestro país, aunque de alguna manera u otra, como bien lo mencionaba también Gabriela y todos los compañeros ponentes, hay, ¿verdad? Se está actuando de esta manera en el Ecuador, no hay una base establecida que se diga de los Estados Unidos, de los gringos, pero operan obviamente en la base militar de los ecuatorianos, de militar de Galápagos, ¿no? Entonces hemos sido escuchados, hemos puesto varios argumentos importantes que se los ha mencionado aquí por parte de los profesores y de los ponentes tan aceptados, realmente muy agradecidos, y que y seamos escuchados. Ese es nuestro derecho como ciudadanos y de alguna manera incentivar
queridos compañeros, compañeras, amigas de este Ecuador y Latinoamérica que se han conectado a que diferentes organizaciones a nivel nacional hagan la misma gestión para que tome la fuerza y seamos recibidos, ¿verdad? Cada organización seamos recibidos ante las comisiones pertinentes, ante la asamblea y, ¿por qué no?, el pleno. De igual manera, hicimos entrega a las cartas dirigidas hacia la compañera Gisela, que está justamente de presidenta de esta mesa ocasional para tratar este tema, ¿verdad? Y también a la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz. Es por ello que también voy a pedirle a Gabriel que podamos enviar a las personas que se han conectado a través de BeyondWorld, publicar justamente la nota de prensa donde explicamos cuáles han sido nuestros argumentos, y creería súper importante que lo que ha hablado aquí por nuestros queridos invitados panelistas nos van a dar mucho más fuerza los argumentos que se puedan y que se tengan que ir construyendo para hacer esta campaña y sobre todo pedir a la Asamblea. De ahí también es importante que la gente acceda a los informes que se realizaron sobre la nefasta presencia de las bases, de la base militar de Manta, ¿no? Ya Gabriela, todos lo mencionaron, cuáles han sido las violaciones y la nefasta presencia de los gringos y sobre todo pretendiendo que tengan impunidad y inmunidad. Eso no puede permitirse en un país soberano. Realmente muy preocupados de la situación de violación a los derechos humanos de todos los y las ecuatorianas, desde el gobierno de Moreno, y ha venido incrementándose hasta el actual gobierno, ¿no? Entonces se crea unos lazos muy inseguros en nuestro país, pero a su vez vamos a continuar con ayuda y convergencia de varios movimientos, que así es nuestra petición y les pedimos, y también de los profesores para que sigamos orientando y podamos también tomar en cuenta para hacer una conciencia y una difusión masiva hacia la población ecuatoriana. Eso es. Ya creo que me alargué mucho, más bien muchas gracias y estaremos en contacto. Vamos a continuar a la segunda semana, inicios de la segunda semana de diciembre se está planificando otro foro con otros temas, como decían nuestros queridos panelistas. Hay que abordar más líneas, la parte jurídica, constitucional, la de derechos humanos, ¿no? Y la visión internacional y del comercio, la economía, que justamente nos han explicado las estrategias que tienen, ¿no? Y es un plan, ¿no?, del gobierno norteamericano y de los aliados. Es así, más bien, coincido con Gabriela, somos seres que tenemos que buscar la paz con dignidad, con justicia social, y como territorio América Latina de paz, así tenemos que continuar, con dignidad, con resistencia, pero con la coherencia que merecen estos tiempos, queridos hermanos y hermanas. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas Chao. gracias, Yumat, muchísimas gracias, Miguel, gracias a Pedro, gracias a Gabriela y gracias a todos los participantes que se han unido a este evento, que han estado casi cerca de 2 horas conectados. Les agradecemos la disposición y, como lo decía bien Bien. Yumat, aquí el objetivo es poder salir, que esto sea un primer paso en la dirección correcta, sobre todo de trabajar y fortalecer una campaña que nos permita impedir el restablecimiento de las bases militares extranjeras, no solamente en el Ecuador, sino en el resto de nuestro continente, y que las bases que actualmente existen sean cerradas, porque definitivamente cerrar las bases militares es realmente abrir el camino a la paz. Entonces, no me queda más nada que despedirle, que desearle muy buenas noches a todos y a todos, agradeciendo nuevamente y dejarles eh, que este evento vamos a enviarlo vía correo electrónico a quienes se han registrado. Entonces, bueno, gracias a todos, cálido abrazo en nombre de Un Mundo Más Allá de la Guerra y de CEPAZ, y Pedro y Miguel y Gabriela, maravilloso, gracias a todos y a todos. Abrazos. Muchas gracias, compañeros. Hasta la próxima.